Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video en el canal de DevHack. Antes de empezar este excelente video, vamos a recordar algo, y es que ayúdanos a crecer la comunidad, ayúdanos a expandir la comunidad. Así que regístrate, comparte este video, también ve y investiga qué otros videos tenemos. Tenemos más de 200 videos. Tenemos videos sobre ingeniería de software, arquitectura de software, microservicios, sobre Python, sobre Kotlin, temas sobre Firebase, Google Cloud, muchos otros más videos de AI, de Machine Learning. Así que ve, busca, sé curioso y mira qué otros videos te pueden interesar. También recuerda compartir este video, recuerda seguirnos en las redes sociales y recuerda visitar nuestra página devhack.co. devhack.co, aquí puedes encontrar enlaces a mis redes sociales. Muy interesante que nos siga, así estás enterado de lo que compartimos, de lo que hacemos. También aquí vas a encontrar pues nuestro podcast, vas a encontrar enlaces a nuestros videos, a nuestros workshops, a nuestro blog. Así que ve, visita nuestra página devhack.co, ahí vas a encontrar muchas más otras cosas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar este video. En este video vamos a hacer tres cosas interesantes. Primero, vamos a usar el modelo de Whisper, que es un modelo dado por OpenAI, para poder hacer speech recognition, o sea, tomar un audio y pasarlo a texto. Vamos a tomar un video muy interesante sobre agents, sobre agentes, y pues pasarlo a texto. ¿Para qué? Para que este texto, vamos en la segunda parte a crear el RAG con este texto. Así que vamos a hacer el preprocesamiento. Esto lo he explicado en videos anteriores, los pasos que tenemos al crear un RAG. La parte de preprocesamiento es uno de esos pasos. Entonces lo que vamos a tomar es estos datos, vamos a hacer chunks de estos datos, que se llama chunking, este proceso, esta etapa. Luego de eso vamos a indexarlos, luego vamos a guardarlos en la base de datos. Y luego vamos a hacer el retrieve, a recuperar los documentos y a pasarlos a un LLM para aumentar su conocimiento y con esto obtener una mejor respuesta. El LLM vamos a usar DeepSeek. Vamos a usar unos modelos destilados de DeepSeek para poder hacer esta parte de inferencia. Y luego vamos a ver cómo usamos muy somero, pero una forma sencilla, LangGraph. Una forma de poder crear una secuencia de pasos, poder ir más allá y crear un sistema multiagentes, pero vamos a usar lo básico para que empieces a empaparte con esto, que pronto serán nuevos videos en nuestro canal. Listo, empecemos. Estoy aquí en la página de Hugging Face porque vamos a usar varias cosas de Hugging Face. Si no sabes qué es Hugging Face, quieres aprender más de Hugging Face, cómo usarlo, pues tengo varios videos de Hugging Face. Ve, búscalos y vas a aprender bastante sobre este hub, donde encuentras modelos, datasets y demos o aplicaciones que demuestran pues las muchas cosas que la comunidad hace. Vamos a enfocarnos ahora en Hugging Face en modelos. Entonces vamos a buscar uno aquí que se llama el modelo de Whisper. Entonces vamos aquí a buscar Whisper y vamos a buscar este Whisper Large versión 3. Como te decía, es un modelo de Speech Recognition y lo que va a permitir es tomar un audio, ya sea MP3, MP4, WAV, tiene varios formatos, desde varios formatos y pues pasarlo a texto. Aquí hay una forma de usarlo, esto te lo enseño en otros videos usando la librería Pipeline o la librería Transformers.
Bueno, al final la idea transformer usando la clase pipeline o transformers como tal, ¿listo? Pero vamos a ver cómo la vamos a usar acá. Pero para este caso sí vamos a usar pipeline para poder usar este modelo, ¿listo? Entonces vamos a ir a nuestro collab, porque aquí en el canal de DevHack es todo práctico. Aquí vas a aprender haciendo. ¿Sí? Hay videos donde te informan, noticias y demás, pero este video es haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a venir acá. Voy a colocar esto, sacarlo y tener esto aquí mejor. Vamos a instalar unas librerías que vamos a usar acá. Entonces aquí voy a colocar un título a esto. Voy a colocar que va a ser un rack, ¿sí? De DeepSeek. DeepSeek con Hugging Face. Y además vamos a usar LangChain. Interesante. Muchas cosas interesantes vamos a aprender. Entonces vamos a instalar varias librerías. Primero vamos a instalar pip install. Y vamos a instalar unas herramientas de LangChain para poder usar pues algunos temas de LangChain aquí. Vamos a usar LangChain Core, LangChain, está bien escrito, creo, LangChain Core. Vamos a instalar, y voy a copiar esto aquí, LangChain Core, creo que le podemos usar así, no más. Vamos a instalar otra librería que se llama LangChain, pero una que se llama guión abajo y se llama Community. Y vamos luego a usar otra que se llama la de LangChain nuevamente, pero esta es que tiene temas de Hugging Face. Esta nos va a permitir poder con LangChain jalar los modelos y pues fácilmente después de ese modelo hacer cadenas. Y pues si usamos directamente transformers, pues no podemos hacer esas cadenas. Entonces digamos es la ventaja. Lo vamos a ver. Y voy a instalar una librería que me gusta que se llama Rich y es para los mensajes de consola pues que se vean mejor. Vamos a instalar esto y mientras instala esto vamos a ir creando código porque necesitamos dejar, ¿saben qué? Necesito aquí algo importante. Voy a borrar esto y algo importante aquí es que voy a conectarme pero a cambiar una máquina para que sea esto más rápido, más eficiente, porque he hecho estas pruebas haciendo pues rack y pues a veces la máquina básica que nos da aquí no es muy buena, así que voy a escoger esta que tiene como más memoria y una GPU, a ver que esto no creo que nos funciona mejor. Entonces vamos aquí, vamos a creo que por acá tengo algunos que está corriendo, entonces voy a pararlo. No pueden tener varios corriendo al mismo tiempo, eso puede dependerse de lo que ustedes tengan. Entonces aquí voy a correr esta máquina y vamos a conectar y aquí tenemos. Entonces miren que aquí vamos a ver que tenemos estos recursos, tenemos RAM, disco, una GPU RAM de 15 GB y una RAM de 12 GB, listo. Vamos ahora sí instalar y mientras instala vamos acá a ir tirando un poquito de código. Podemos ir aquí que esconda esto y bueno, ahí está bajando. Vamos aquí ahora a tener una línea de código para pues inicializar eso que le digo, el Rich Console y el Rich para que imprimamos mejor los print para que se vean esos print mucho mejor. Y vamos a inicializarlo y le decimos aquí console igual a console. Y listo, creamos como un objeto de esto de aquí que debería ser esto aquí en mayúscula. Listo. Ay, Dios. Ahí está. ¿Listo? Vamos ahora. Creo que no necesitamos una autenticación de Google. Aquí no vamos a acceder a ningún proyecto, a nada. Así que no necesitamos ninguna autenticación. Si necesitamos, es un token de Hugging Face. Si no sabes hacer eso, en los videos te muestro cómo hacerlo. Así que
ve a los videos y cuando crees tu cuenta hay una parte donde puedes generar tokens en Hugging Face para poder obtener el modelo. Y esto lo tengo guardado aquí como una variable de entorno y se llama el Hugging Face Token. Aquí está mi token. Ve al video para que veas cómo obtener ese token o busca cómo obtener el token de Hugging Face. Tienes que crear tu cuenta Hugging Face y pues ya puedes acceder por acá en tu cuenta, por acá en Settings, ¿sí? En la cuenta, acceder los tokens. ¿Listo? Y vamos a usarlo aquí, a usar Transformer. Entonces aquí vamos a copiar esto. Esta librería ya está instalada por default en Colab, así que no tienes que ponerte a instalar la librería de Transformers. Y vamos a tener acá esto de aquí. Vamos a decirle aquí que esto es Whisper, ¿sí? Whisper Model. Y lo que va a hacer aquí, bueno, ya hizo eso. Aquí ya tenemos esto. Y aquí lo que va a hacer es descargar el modelo. Lo va a descargar desde Hugging Face y ya lo va a dejar acá disponible. Vamos a ver que empiezo ahorita a descargarlo. Pero vamos a continuar con el código. Eso aquí lo que está diciendo es, tráeme, ¿sí? Este modelo para hacer Speech Recognition. Este es el tags y este es el modelo. ¿Listo? Aquí está diciendo que necesita acceder al HF token. Sí, vamos a decirle que sí. Y va a empezar a descargar eso de Hugging Face. ¿Quieres aprender un poco más de esto de Transformers? Pues ve a los videos que te digo que de esa serie de videos de Hugging Face que tengo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es pues subir un video que tengo. Tengo un video por aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a subir. Es un videito corto, como de 9 minutos, en donde se habla una introducción de Hugging Face. Lo que va a hacer ahí es subirlo a nuestro entorno, nuestra máquina, para poder acceder a él. Miren que ahí está, y ahí está subiendo, ¿listo? Ahí va a subir. Mientras eso, pues vamos a hacer una linecita de código. Vamos a obtener el speech to test, ¿sí? O sea, el texto, y vamos a usar el modelo. Aquí me completo no bien, tengo que decirle aquí Whisper Model. Y en Whisper Model lo que va a pasar es el nombre del video, que se llama introagents.mp4. Podemos para hacerlo aquí más fácil, lo copiamos el nombre completo porque está en la raíz y es donde está accediendo. Y me pide aquí algo que cuando el video es un poquito largo, pues esto tiene que ser true o igual me va a dar los timestamps de como tiempos con las frases detectadas en el video, ¿no? O sea, lo que va diciendo en el video. Luego esto, mientras miren que ahí está descargando todo, miren que esto tiene varios archivos, entre esos uno de los más pesados los Safe Tensors, el modelo de 3.9 gigas, ¿listo? Listo, aquí ya lo descargó, así que ya tenemos esto, pero lo que vamos a hacer acá es imprimir que reconoce. Esto también puede tomar un poquito de tiempo porque tiene que subir, el video ya está arriba, pero tiene que tomar el video y empezar a procesarlo y entonces pues eso puede tomarnos un tiempito. Entonces vamos a ver, aquí empieza ese procesamiento. Igual voy a continuar escribiendo código, ahora vamos a ver qué nos trae. Entonces miren, tan sencillo, estamos usando un modelo de Hugging Face y ya aquí pues lo estamos usando como tal, ¿listo? Eso te queda mostrar cómo vas haciendo, vas utilizando todas las herramientas que hemos visto para poder hacer algo más complejo, más interesante. Entonces tomamos un video, pues tomar audios y demás, u otros archivos tipo WAV, MP3, MP4, y eso va a ser data, porque lo que quieres es crear un LLM, un rack que pues aumente el conocimiento y estos datos, el preprocesamiento de datos, los datos los tiene, ejemplo, en audios, en videos o algo así. Listo. Luego de eso lo que vamos a hacer es pues a empezar a hacer el proceso de chunking, ¿sí? Que lo hemos hablado en Rack en los antiguos videos. Entonces vamos aquí a hacer el chunking. Lo que vamos a hacer primero en el chunking es pues vamos a tomar el texto y a dividirlo en pedacitos. Vamos para ello a utilizar algunas librerías. Vamos a usar miren que aquí ya lo hizo y podemos ver así rapidito. Podemos ver acá, mire, ese es el texto, este es todo el texto.
wow, bien. Y después por cada uno, por cada timestamp, ¿sí? Segundos, minutos y todo eso, pues te trae. Interesante, ¿no? Entonces al final lo que necesitamos es ese que dice test. Entonces podemos decirle acá como console.print y decir ese ct el test, que es lo que necesitamos. O sea, es un diccionario y necesitamos esto. Y ahí está. Ese es el texto. Entonces ya lo tenemos, el texto del video. ¿Listo? Vamos ahora a importar algunas clases, funciones que necesitamos para pues poder crear el chunking y luego también pues crear los índices, la base de datos vectorial y luego el retrieve. ¿Listo? Entonces vamos a importar aquí algo que se llama LangChain import hub. Y vamos a ver en qué consiste esto. Es muy interesante, es tener prompts en un hub, o sea, en la nube, poder reutilizarlos y por qué no tener privados en tu empresa y pues reutilizarlos, pero también modificarlos en cualquier momento en la web sin tener que ir al código y modificarlos. Por eso vamos a aprender varias cosas en este video. Luego de eso, vamos a usar de LangChain, pero el core vamos a usar algo que se llama vamos a documents, import document, ¿sí? ¿Listo? Para poder tomar todo este texto, pues crear un document para poder pasarlo al splitter, ¿listo? Ahora vamos a ver eso. Esto tiene que ser así, listo. Y por último vamos a usar precisamente el LangChain. Vamos a usar el text splitter, los text splitter, y entre eso vamos a usar pues el recursive, que ya lo hemos explicado en el video donde hacemos un rack con Gemini y con BigQuery. ¿Por qué usar este text splitter recursivo? ¿Listo? Creo que por ahora necesitamos esas tres. Bueno, necesitamos el LangGraph, pero eso lo vamos a ver luego. Listo. Luego de esto, entonces vamos a hacer el chunking, hacer los chunks. Entonces vamos a almacenar aquí el test splitter, a crear una instancia de este splitter con la configuración que queremos. Queremos que decirle que el tamaño de los chunks size es igual a ejemplo 1000 y le decimos que el overlap sí sea 200. ¿Esto qué es? Que los chunks sean de 1000 caracteres y que se solape en cada uno 200 caracteres. ¿Listo? Es igual, lo explico más detalle en el otro. Luego, ¿qué hacemos? Lo que nos está diciendo aquí, nos está ayudando. Lo que vamos a hacer es hacer un split documents. ¿De qué documents? Vamos a hacer de este que tenemos acá, este texto. Entonces lo que vamos a hacer es, esto es lo que vamos a, a crear los splits de ese texto. Él recibe aquí, como si ustedes ven acá la documentación, que se demoró en salir. Cuando sale ya, ahí está, una lista de documents, por eso importamos esto. Entonces necesitamos aquí, simplemente vamos ahora es pasarle un solo documento, porque esto es un documento. Pero imagínense que tienen múltiples videos o múltiples audios y cada uno puede ser un documento. Entonces, lo vamos a hacer aquí es decirle, mire, ese documento tiene como page content, aquí está, pues el texto, que es este que está aquí, ¿no? Y listo. Y luego de eso, pues aquí está, estos son los textos, o le podemos decir que estos son los chunks, llamémoslo como los chunks, ¿sí? Chunks, ¿ok? Y imprimámoslos para ver cómo se ve esos chunks. Y está, listo. Vamos aquí a imprimirlo. Y ahí los tenemos, mire. Entonces tomó y lo dividió en 1000, y ahí está. Cada uno.
Uno puede agregar metadata. Después voy a explicar otros videos sobre RAG, cómo usar esta metadata y cómo te va a servir para mejorar la recuperación de los documentos. Pero eso va a ser otro video interesante. Bueno, ¿qué va a continuar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a guardar esto en una base de datos vectorial y a indexar esto para que la búsqueda sea más rápida. Entonces vamos a venir aquí y vamos a decirle LangChain, a usar esto y a decirle que vamos a usar del core, vamos a usar algo que se llama el Vector Stores y vamos a usar de los Vector Stores uno que es en memoria. No vamos a instalar uno como tal. En otro video yo les mostré sobre BigQuery para almacenar como base de datos vectorial. Pueden usar Firestore, pueden usar Mongo, pueden usar Chroma, o hay diferentes bases de datos vectoriales. Ya muchas soportan este tipo de datos. Entonces aquí vamos a usar este que es un Vector Store en memoria, solamente para, pues estamos haciendo una demostración, pero igual ustedes lo pueden guardar, estar en una base de datos y guardarlo en una base de datos, ¿listo? Después vamos a usar también vamos a crear los embeddings de esto. ¿Y qué modelo vamos a usar para los embeddings? Entonces ahí vamos a usar un modelo de Google para poder crear los embeddings. Entonces para eso sí vamos a necesitar instalar una librería de Google. Entonces vamos a venir acá y vamos a instalar la librería de Vertex AI que nos da LangChain. Entonces vamos a venir aquí, pip install y vamos a decirle LangChain y en LangChain vamos a decirle Google Vertex AI. ¿Listo? Esa es la librería que nos va a servir. Y ahora pues vamos a importarla y vamos a obtener su modelo de Bayes para poder. Recuerden que esta parte lo que vamos a hacer es tomar esos chunks, convertirlos en Bayes, guardar en la base vectorial e indexar. ¿Sí? Ese es el proceso que lo explico en el videos anteriores de RAGs. Ahí ya lo importamos. Ve, ahí ya lo instalamos. Entonces ahora lo que vamos a usar es LangChain. Esto no me está recomendando nada lo que necesito para acelerar el desarrollo, no sé por qué. Pero bueno, entonces esto por fin un hito. Vertex AI en Bayes, sí, importamos igual este Vertex AI, como nos dice ahí, y vamos a usar vamos a autenticarnos a un proyecto de Google Cloud para poder acceder a este modelo. Entonces necesitamos autenticarnos y también necesitamos alguna data. Para eso vamos a tener esta data de los secretos del Coca-Cola. Para esto pues tenemos que importar esta librería que se llama google.colab import user data para poder obtener dos cosas, el project ID, para tener una cosa, el project ID, y esto lo va a traer del project ID. Entonces si vamos acá, miren que yo eso lo tengo por aquí, que es el project ID de mi proyecto en Google Cloud, porque lo que va a hacer es conectarse al proyecto de Google Cloud para poder usar el modelo de embeddings y pues poder crear los embeddings del texto. Entonces miren varias cosas que estamos usando aquí, LangChain, Hugging Face y un modelo de OpenAI. Luego ahora vamos a crear los embeddings y usamos el modelo de embeddings de Google y así vamos avanzando. Entonces tú puedes usar de diferentes proveedores, ya sea proveedor pago, aunque este modelo de embeddings pues bueno, sí creo que tiene un costo, pero es mínimo. O puedes usar modelos gratuitos, usar frameworks sin costo y así sucesivamente, integrar todo y crear aplicaciones robustas con Generative AI. ¿Listo? Esto tenemos que hacerlo, inicializarlo. Tenemos el location que va a ser US Central. Y vamos a definir aquí el modelo. Vamos a traer el modelo de embeddings. Y vamos a decirle aquí precisamente Vertex AI Embeddings. ¿Y qué modelo vamos a usar? Aquí de pronto tomo uno por default, pero digámosle explícitamente que el modelo que queremos se llama Test Embeddings
y el 004. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro modelo de embeddings ya listo aquí y nuestra instancia al vector store, y tenemos que decirle a la instancia del vector store que embeddings vamos a usar. Entonces aquí lo que hacemos, vamos a colocar este. Entonces decimos, mire, este es el modelo de embeddings que vamos a usar. ¿Listo? Aquí vamos a ver si me sale un error o me tengo que autenticar a Google Cloud. Aquí me está diciendo que acceder al proyecto, y yo creo que el error, esto es importante, los errores para falla, ajá, el service account falta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que autenticarnos al proyecto de Google Cloud o bajar una credencial. La fácil es autenticarnos desde Colab a un proyecto de Google Cloud. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, pues paremos, necesitamos que pare, y aquí lo que vamos a decirle es from, y lo mismo google.colab, y vamos a importar algo que se llama auth, y vamos a decirle auth.authenticate-user. Y esto lo que va a permitir es salirse de Colab, autenticarme a mi proyecto con cuenta de Juan.Gómez aquí, pues a mi cuenta de Google Cloud. Y con ese Juan.Gómez estoy autenticado a Google Cloud, y lo que va a hacer es jalarse esa credencial de mi proyecto de Google Cloud. Entonces esto aquí ya debe de poder acceder. Él está aquí yendo al proyecto. Ahora debe ser algún nombre que está mal. Test embeddings. A ver, verifiquemos por acá si tengo. Busquemos por acá el modelo, que por aquí lo tenía. Estas cositas pasan. No se preocupen que ustedes van a pasar. Ah, claro. Se llama test embedding sin la S. ¿Listo? Entonces vamos aquí a... Listo, miren que ya quedó. Entonces ya creamos nuestra base de datos. Ya a la base de datos le asignamos un modelo de embeddings para crear los embeddings del texto. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlos, ¿sí? Y los va a guardar y los va a indexar. Entonces aquí le vamos a decir el vector store, o sea, vector store, y le decimos punto adicionar documents. Y en documents hay un parámetro aquí que dice, se llama documents, y le pasamos todos los documentos que hicimos acá arriba. Entonces vamos aquí a ocultar esto, y fue esto que se llama chunks. O sea, todos estos documentos son estos chunks, y vamos a colocarlo aquí y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Aquí hay algo mal escrito. Add documents, vamos a volverlo a ejecutar, y ahí está. Listo, guardo todos estos documentos, ya estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos el chunks, estamos en todo el procesamiento de datos, ¿no? Guardamos esto en la base de datos y ya está. Hicimos todos los pasos del procesamiento de datos: obtener los documentos, hacer el chunking, convertirlos en embeddings y guardarlos en la base de datos e indexarlos. ¿Listo? Ahora lo que vamos a empezar a hacer la parte del retrieve, recuperar esos documentos. Así que tenemos que definir es qué modelo vamos a usar, y aquí es donde entra el modelo de DeepSeek. Vamos a usar el modelo ahora de DeepSeek. Mire que aquí usamos un modelo de test embedding propietario que es de Vertex AI de Google, y ahora vamos a usar un modelo de DeepSeek. No, este modelo sirve para cometer embeddings. El modelo de DeepSeek es un modelo de generación de texto. Entonces vamos a mirar uno. Vamos aquí a Hugging Face, y en Hugging Face vamos a buscar uno de los modelos destilados de DeepSeek. Porque no podemos usar el modelo de 681. ¿De qué parámetros? Creo que son 650. Que lo puedes encontrar. Si vas a Hugging Face, creo que está de tendencia eso. Si vas a modelos, miren que aquí está el R1. Sí, señor. ¿Sí? No sé cuánto vaya a pesar esto, pero eso debe ser muy pesado. Pero no vamos a usar este R1. Vamos a usar un modelo estilado. ¿Qué es un modelo estilado? Es un modelo más pequeño, con menos billones de parámetros, que hicieron diferentes técnicas para reducirlo. Y ese modelo igual tiene, pues dependiendo de tu caso de uso, puede tener un buen rendimiento. Igual no va a ser el mismo rendimiento
que el modelo R1 pues más grande. Y estos modelos destilados también se basan en otros modelos. Vamos a ver que este de DeepSeek, si vamos acá, mira el modelo destilado y está basado en otro modelo chino que se llama Queen. O no sé cómo se pronuncia eso, es chino o qué cosa, pero esto Queen es un modelo de 1.5 billones. Este es un modelo de DXR1 destilado basado en Queen y de 1.5 billones. Puede que no sea un modelo muy bueno, pero depende de tu caso de uso, pues puede ser. Igual ellos tienen 1.5 y no sé qué otros de 7, 32 y bla, 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 ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo usamos. Aquí está toda la documentación y demás. Y pues la forma de usarlo es usando esta librería Transformers. Pero vamos a usar un wrapper que construye el equipo LangChain, en el cual desde el LangChain puedo obtener estos modelos de Hugging Face y usarlo en las cadenas del LangChain. Vamos a hacer eso. Todo interesante, ¿no? Cosas nuevas estamos haciendo. Entonces, para eso vamos a usar una librería preciso. Ya la instalamos, que se llama LangChain. Y de Hugging, con Hugging Face importamos el Hugging Face, no Hub, sino Hugging Face Pipeline. Listo. Ahora vamos a obtener desde Hugging Face nuestro modelo, pero va a ser como esto, como un wrapper, un wrapper de Hugging Face, del LangChain, un wrapper del LangChain que por abajo va Hugging Face y convierte este wrapper, pues al final hace un objeto de LangChain para ser usado en las cadenas de LangChain. Entonces aquí lo que va a decir, mire, ¿qué modelo es el que vamos a usar? ¿Cuál es el modelo ID que vamos a usar? Ese no es el modelo ID. El modelo ID es este que está acá. Entonces vamos a usar este modelo ID, que es este que está aquí. Este señor, ¿Y cuál es la tarea? La tarea es esta que está acá, que es Test Generation. Y dice Test 2 Generation. No, es esta que está aquí. Test Generation es la tarea. ¿Qué más podemos colocar? Le podemos colocar algunos parámetros de configuración para el modelo. ¿Cómo qué? Como decimos aquí pipeline. Esto. Ay, se me fue. Pipeline keywords. ¿Sí? Y le pasamos esto, que me produzca 1000 tokens. Y además, igual, un temperature le podemos pasar, o sea, que empiece a ser creativo. Y le decimos de 0.7. ¿Listo? Y listo. Y esto nos va a permitir poder internamente la librería del LangChain ir a Hugging Face, tiene que tener configurado el token, bajar ese modelo, usar lo que es Pipeline, pero además hacer ese wrapper del LangChain para poder ser usado luego este LLM en una cadena. Entonces va ahí a empezar a descargarlo. Vamos a seguir aquí mientras lo descarga, pues haciendo nuestro código. Entonces, ¿qué venimos a hacer ahora? Ahora el retrieve y generación. Recuperar los documentos que ya hemos guardado en la base de datos y aumentar el prompt de nuestro LLM para que tenga una mejor respuesta. Mire que ese modelo pesa 3.55 gigas y es un modelo muy chiquitito, ¿no? De 1.5 billones. Entonces ahorita lo que vamos a obtener es nuestro prompt. Y nuestro prompt está en el hub que les contaba. Entonces aquí le dimos pull y este no es, sino hay algo que se llama RLM y le decimos, se llama rag prompt. Esto lo puedes buscar. Entonces si vamos aquí a buscar, te lo voy a mostrar. Vamos acá a LangChain. Decimos aquí LangChain Pro Rag Prompt. Entonces miren que LangChain, como digo, tiene un hub donde puedes guardar prompts. Y puede ser prompts públicos o ya podrías crear una cuenta y demás y pues crear unos prompts privados. ¿Qué es lo interesante de esto? Que puedes reutilizar los prompts. Mírenlo aquí. Lo que este prompt tiene es una parte que dice human, donde dice tú eres un asistente para responder preguntas y respuestas. Use lo siguiente y use
y use máximo, genere 3 como sentencias, oraciones y mantenga la respuesta concisa. Esta es la pregunta, este es el contexto y cuál es su respuesta. Ese es como el prompt que se está generando en este caso. Y yo podría cambiar este prompt, lógico, pero quiero mostrarte que existen también estas herramientas. ¿Qué es las dos ventajas que yo veo aquí? Uno es que puede ser reutilizado esto, como lo voy a hacer ahora. Y dos, es que si yo deseo en un momento cambiar el prompt, no necesito ir al código a cambiarlo. Vengo aquí, lo cambio y todo lo que lo usen en su momento de pasar por esa línea de código que lo va a jalar, él detecta que hubo un cambio y pues lo va a actualizar. Entonces es muy interesante cuando usas múltiples prompts en la empresa y pues necesitas cambiarlo, no necesitas tocar el código, simplemente necesitas ajustar algo de tu prompt, mejorarlo, optimizarlo, pues vienes acá, lo cambias y listo, ¿sí? Entonces es otra cosa muy interesante y que estamos aprendiendo aquí en este mundo de crear aplicaciones con Generative AI. Listo, vamos ahora sí a definir esta pregunta. Nuestra pregunta va a ser, ¿qué es un agent? Recuerda que el video, ¿sí?, que te mostré, pues es un video donde habla de agentes. Entonces vamos a preguntarle que es un agent, pero que tome una información veraz, una información fiable, que es lo que contiene este video. Si vas y recorres lo del video, pues es por acá dice, mira, precisamente que es un agent, ¿sí? Pues dice que un modelo mental, necesario, referido antes, como igual a microservicios o pequeñas aplicaciones de AI, ¿sí? Y bla, bla, bla. Ahí puedes ver este video, es un video dado por el equipo de Google, es muy interesante para que empieces a introducirte en la parte de agents o de agentes. Listo, después de eso lo que vamos a recuperar es los documentos, entonces vamos a recuperar, hacer un retrieve de los documentos y eso lo vamos a tener del Vector Store. Recuerda que acá creamos el Vector Store, que es este que está aquí, y ese Vector Store le decimos, tiene un método, su función que se llama Similarity Search y le pasamos la pregunta. Lo que va a hacer es buscar documentos que sean similares semánticamente a esta pregunta. Luego de eso, lo que vamos a hacer es unir estos documentos, ¿sí?, para pasárselo en la parte de context. Entonces aquí ya nos da. Entonces aquí recuperamos y obtenemos el page content. Recuerda que ese page content es esto que está acá, que cada uno de los chunks, y lo unimos con un salto de línea. ¿Listo? Y luego de eso vamos a pasárselos. Vamos a hacer este contra/n y contra/n para que se vea salto de línea y se vea como bien separadito esos párrafos, esos documentos. Luego de eso vamos a tomar el prompt, ya me hizo esto aquí, y no es esto, en verdad lo que vamos a hacer, sino que vamos a crear un chain. ¿Sí? Ese es, digamos, lo interesante acá, que podemos crear chains pues para eso es LangChain. Y vamos a usar el prompt y luego del prompt vamos a usar el LLM. ¿Sí? Y el LLM, gracias a que usamos la librería de LangChain, que es un wrapper de Hugging Face, pues ya se puede usar este LLM como parte de la cadena. Entonces lo que está diciendo es recuperar el prompt y pasárselo al LLM. Luego de eso, esto sí está bien, vamos a hacer el invoke, vamos a pararle como context. ¿Por qué como context? Recuerda los parámetros, mira que aquí está question y context. Entonces aquí estamos pasando context, los documentos, que son estos de acá, y el questions, pues la pregunta de aquí, ¿listo? Y vamos a imprimir pues su respuesta. Y con esto, pues vamos a tener, miren, ya un rack con, en este caso usando como generador de texto, como un LLM, usando DeepSeek, el modelo de 1.5. Pero tú puedes usar o cualquier otro modelo destilado de DeepSeek o cualquier otro modelo. En este caso estamos viendo este DeepSeek, que es un modelo chino de última generación y pues que ha sido un modelo revolucionario, ¿no? Entonces, aquí miren que se ve lo de human, el question y el context, que son los documentos. Miren que recuperó estos documentos y al final esta es la respuesta. Y lo que colocó es un agent, es un sistema de diseño para hacer la tarea con el objetivo de lograr
una salida deseada, mientras los agentes pueden ser implementados, ¿sí? Él debe tomar, pues, de este contexto, mire que aquí por acá dice bear y todo eso, y pues genera esa respuesta con un mayor conocimiento. Puede que si le hemos preguntado sin esto, el modelo puede que no responda tan bien, porque es un modelo muy pequeño, pero ya pasándole estos documentos de fuente fiable y pues unas muy buenas definiciones, pues va a generar una mejor respuesta. Miren esa belleza. Bueno, esto es todo lo que te quería mostrar en este video. Hemos hecho un sistema muy interesante con múltiples cosas. Resumamos. Estamos creando un RAG, un Retrieval Augmented Generation. Ya hemos hablado en qué consiste esto en videos anteriores. Hemos primero en la parte preprocesamiento de los datos, pues tenemos los datos o las fuentes, en este caso de un video. Ese video lo convertimos a texto usando un modelo de OpenAI que se llama Whisper. Es un modelo abierto, un modelo de libre uso, y lo que usamos es la librería de Transformers con Pipeline para poder obtener este modelo y usarlo de una forma muy sencilla. Una vez tenemos el texto, gracias a Whisper, hacemos chunk, múltiples chunks, lo que se llama chunking, o sea, los dividimos usando también una librería de LangChain para hacer estos chunks. Luego de eso, vamos a generar los embeddings y usamos un modelo de Google, de Vertex AI, para generar estos embeddings. Y estos embeddings y el texto lo guardamos en la base de datos vectorial. Esta base de datos vectorial es la base de datos en memoria que nos brinda LangChain. Y se indexa también estos documentos en la base de datos. Y con esto finalizamos esta parte de preprocesamiento. Luego hacemos la parte del retrieve, de recuperar los documentos y con esto aumentar el prompt del LLM y generar texto. Para eso usamos un modelo destilado de DeepSeek, de modelo DeepSeek R1, basado en Queen de 1.5 billones de parámetros. Para poder obtener este modelo, que se encuentra alojado en Hugging Face, pues lo que usamos es un wrapper dado por LangChain para poder obtenerlo de Hugging Face, descargarlo y ya tenerlo listo. Y este wrapper nos va a permitir ya poder crear un objeto para que podamos usarlo, este generador de texto, en una cadena, en un chain. Luego de eso, lo que hacemos es hacer esta cadena obteniendo un prompt que está en el hub del LangChain. Un hub donde puedes encontrar prompts que se pueden reutilizar, modificar allá, que pueden ser públicos o privados. Jalamos un prompt de allá y con esto creamos nuestro chain del prompt más el LM. Y tenemos unos resultados interesantes, importantes. Así que aunque este modelo sea muy pequeño, y de pronto se me han preguntado qué es un agent o temas de agents, pues de pronto su respuesta no pueda que no sea la mejor, pero gracias a esta técnica de RAG, la respuesta va a ser buena o confiable. Y pues esto es en resumen lo del video y pues espero te haya gustado mucho. Así que compártelo, dale like y tenemos un video de bonus en donde vamos a hacer este rack. Ya tenemos toda la parte de procesamiento, pero vamos a hacer la parte del retrieve con LangGraph para empezarnos a empapar, a introducir en este mundo de tener como separada las tareas como en nodos, que también podrían ser agentes, usando este framework
que nos brinda LangChain que se llama LangGraph. Así que te espero también en el otro video. Chao, chao.